Hola, ¿cómo han estado? Espero que bien, sean bienvenidos una vez más a Mexicame. Somos Mexicame, Amogadoxe. Hoy es viernes. No es cierto. Hoy no es viernes, hoy es sábado y hoy aprendemos una nueva palabra en náhuatl. Como ya sabemos, históricamente en la Ciudad de México han ocurrido acontecimientos naturales que ha ocasionado muchos problemas. Desafortunadamente se han perdido muchas vidas humanas, de animales, se han perdido muchos bienes y pues como ya sabemos los bienes materiales van y vienen. Pero pues cuando te llega a ocurrir pues sí que afecta demasiado, ¿verdad? Hoy es una fecha importante para los mexicanos, para la Ciudad de México, ya que se 35 años de que ocurrió el terremoto de 1985 aquí en la Ciudad de México, en donde desafortunadamente se perdieron muchas vidas humanas, muchas vidas de animales, bienes inmuebles. La Ciudad de México estaba hecha un caos y pues muchos problemas se presentaron al momento de que ocurrió el temblor de 1985. Si no mal recuerdo, este acontecimiento, este desastre natural ocurrió en la mañana, 7 y tantos de la mañana. Fue un terremoto de 8.1 grados en donde pues obviamente por la magnitud ocasionó pérdidas inmuebles aquí en la Ciudad de México. Muchas personas murieron, mujeres, hombres, niños, niñas, adultos mayores, adultos. Una gran cantidad de personas perdió la vida en este acontecimiento y pues desde esa fecha en adelante se tiene como acostumbrado a hacer un macro simulacro para prevenir este tipo de situaciones, para saber cómo la población tiene que actuar ante este tipo de situaciones, ante este tipo de emergencias, cómo es que tenemos que evacuar en los edificios, escuelas, en donde quiera que estés, cómo tienes que actuar, cómo tienes que mantener la calma, no gritar, no correr, no empujar, para que no se ocasione un caos y para que las personas no entremos en pánico, ya que existen muchas personas que ante este tipo de situaciones y quizá por la experiencia que tuvieron en esta fecha en 1985 pues les llega a ocasionar algunos problemas. De igual manera, como ya saben, hace 3 años, en el 2017, se presentó otro terremoto aquí en la Ciudad de México. Bueno, no específicamente en la Ciudad de México, si no mal recuerdo fue como a las orillas de Puebla y Morelos, en donde fue el epicentro, pero desafortunadamente nos tocó también a la Ciudad de México. Ya sabemos, igual ocasionó muchos problemas, muchas pérdidas humanas, se vieron destrozadas familias completas. Igual aquí en la Ciudad de México, en algunos lugares específicos es en donde hubo mayor afectaciones, en otros lugares no hubo tantas afectaciones. El 19 de septiembre, unas horas antes, se hizo el macro simulacro. Yo, si no mal recuerdo, estaba en la escuela y pues ahí me tocó el simulacro. Posteriormente fue alrededor, creo que de la 1 de la tarde en adelante, 1 y tantos de la tarde, en donde se presentó el terremoto de magnitud 7.1 grados. Igual fue un poco menor a la de 1985, pero creo que fue ahí un poquito diferente, por lo que ocurrieron igual muchos problemas, muchas pérdidas humanas, y fue aquí donde la población mexicana, personas de la Ciudad de México, no sé cómo decirlo, hubo una buena organización a través de las redes sociales, hubo una buena organización para proporcionar ayuda para estas personas que se encontraban en este problema. Bueno, ya les conté un poquito de qué es lo que pasa históricamente. Por ello creo que es importante aprender otras formas de decir que está temblando. No sé, por ahí tengas alguna persona que quizá no habla español y que quizá habla alguna lengua indígena y no sabe lo que está pasando, pues tú conozcas cómo le puedes advertir o informar de lo que está aconteciendo, ¿verdad? No podemos predecir cuándo va a ocurrir una de estas situaciones, por lo que tenemos que estar pendientes todos los días, estar preparados ante este tipo de situaciones. Por ello, la palabra del día de hoy va a ser talolintoc. Talolin y talolinto. Quiere decir está temblando o la tierra se mueve. Así que ya saben, si se llega a presentar una de estas situaciones, que esperemos que no, ya que este 2020 nos está dando muchas sorpresas, pero esperamos que no acontezca nada de esto y que todo esté normal, ¿verdad? Talolintoc quiere decir que está temblando. Talolintoc está temblando, la tierra se está moviendo. Ya saben que por ahí pueden compartir este video para que más personas sepan cómo decir que está temblando en ese momento. Talolintoc. Talolin quiere decir que ya tembló, que no sé, que horas antes ya tembló, minutos antes ya tembló, días antes ya tembló. Talolin.
ya tembló, ya se movió, Tlalolintoc, es que está temblando, que en ese momento está temblando y hay que actuar de la mejor manera para evitar los problemas posibles. Así que ya saben, Tlalolintoc quiere decir que está temblando, y especialmente esta palabra por esta fecha que es muy importante aquí en la Ciudad de México y creo que en todo el país. Ya saben, Tlalolintoc está temblando, Tlaloling es que ya tembló. Como se los digo, por ahí quizá puede estar una persona que no hable español y quizá ustedes puedan informarle de lo que está aconteciendo en ese momento. Ya se los dije, es una fecha muy importante aquí en la Ciudad de México de 1985 y 2017, más específicamente en 2017, que es la experiencia que les puedo contar. A pesar de que era un caos la Ciudad de México, hubo una buena organización a través de redes sociales, y es aquí donde la importancia que llegan a tomar actualmente este tipo de plataformas, donde a través de ellas se pueden ocasionar muchas cosas buenas, así como muchas cosas malas, porque a pesar de que existen personas que están ayudando a este tipo de situaciones, existen otras que solamente buscan ocasionar más caos, darle miedo a la gente, que la gente se confunda, que empiece a compartir cosas que no han pasado o que ocurrieron en otros países, y fue lo que pudimos ver en esta fecha del 19 de septiembre del 2017, en donde una gran cantidad de noticias falsas salieron, pero igual creo que fueron más las noticias buenas, el apoyo por parte de la población mexicana, de las personas que viven en la Ciudad de México, y afortunadamente se logró sobrellevar esa situación. Ante este tipo de situaciones, la recomendación que les puedo hacer es que estemos prevenidos, porque no sabemos en qué momento nos puede tocar, puede ser en la mañana, puede ser a mediodía, en la tarde, en la noche, en la madrugada. Siempre hay que estar prevenidos ante este tipo de situaciones y a todo tipo de situaciones, para que no nos agarre en curva y siempre estar un paso adelante de ellos. Así que ya saben, Tlalolintoc está temblando, Tlaloling es que ya tembló, Tlalolintoc, por aquí se los voy a poner, Tlalolintoc está temblando, Tlaloling ya tembló, Tlalolintoc está temblando. Y pues como se los dije hace rato, es por una fecha importante, es por ello que quise que aprendieran esta nueva palabra. En mi comunidad se dice así, se los quiero compartir para que más personas conozcan cómo decir de otra forma que está ocurriendo esto en otra lengua. Y una recomendación que les puedo hacer rapidísimo es que si se llega a presentar alguna situación de esto, pues ya sabemos las recomendaciones que siempre nos dan: no correr, no empujar, no gritar, para evitar mayores problemas y que todos salgamos de la manera correcta en el lugar en el que nos encontremos, que logremos ir a algún lugar en donde exista mayor seguridad. Esto ha sido todo, espero que les haya gustado este video, un poco informativo, quizá los aburrí, pero creo yo que es muy importante conocer todo esto y, como se los dije, conocer otras formas de poder expresar qué está ocurriendo en ese momento, para que otras personas que no conozcan pues sepan lo que está haciendo y sepan actuar correctamente. Suscríbanse a nuestro canal de YouTube, denle like a nuestra página de Facebook, también ya nos pueden seguir por Instagram, ahí ya tenemos una cuenta en donde igual subimos cosas interesantes y pues lo más importante es que más personas conozcan este video, así que les encargo ahí que compartan este video y por ahí en los comentarios háganos saber cuál ha sido su experiencia ante este tipo de situaciones, cómo están prevenidos, y para que más personas sepan cómo actuar ante este tipo de situaciones. Así que ya saben, somos Mexicame.